buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta sesión tan importante. Voy a hablar un poco acerca de la tomografía en la falla cardíaca. Respecto a las imágenes en falla cardíaca, en realidad estas son fundamentales para establecer un diagnóstico exacto y guiar las decisiones del tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Ya recibimos una charla excelente a cargo del doctor Pereda, que nos explicó muy bien cómo la ecocardiografía nos ayuda en hacer el diagnóstico y nos permite también seguir al paciente en su evolución, por lo que es el diagnóstico y el estudio de primera línea que deberíamos hacerlo siempre. Luego del ecocardiograma, en realidad, las guías recomiendan a la resonancia magnética cardíaca como la segunda opción, por así decirlo, en pacientes que tienen ventanas ecocardiográficas subóptimas o de repente escapa del campo del corazón y son cardiopatías complejas, extracardíacas que se necesitan evaluar a detalle o para caracterizar el miocardio en las miocardiopatías, ¿no? Entonces, luego la doctora Ramírez nos va a explicar muy bien acerca de esto, pero como nos dice el doctor Armendáriz, en nuestra realidad muchas veces no contamos con resonador y lo que tenemos es la tomografía. ¿Y qué nos dicen las guías en la tomografía? En realidad, en la falla cardíaca tienen una indicación bastante aislada solamente para la exclusión de la enfermedad arterial coronaria. Pero vamos a ver que podemos sacarle mucho provecho a esta técnica, en especial en nuestro país, donde muchas veces no contamos con resonadores. Por lo que vamos a hablar ahora acerca de la tomografía en la principal función que tienen en estos pacientes es en el descarte de enfermedad coronaria. Vamos a ver el estudio de otras causas en las que la tomografía complementa al ecocardiograma, evaluación de la función cardíaca, previo a procedimientos intervencionistas que requieren estos pacientes y en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular. En los últimos 10-15 años, la tecnología en tomografía ha aumentado tremendamente, ¿no? Actualmente los tomógrafos más modernos permiten adquirir el corazón en menos de un latido, incluso hay mayor resolución temporal, hay desarrollo de nueva tecnología, tomógrafos de doble fuente, tomógrafos con photon counting, por ejemplo, la resolución espacial ha bajado hasta 0.2 milímetros, la calidad de imagen es mejor, la dosis de radiación también ha disminuido. Entonces, es probable que con todos estos avances de estos últimos años, en los siguientes años, quizás las guías de falla cardíaca puedan darle algún otro lugar a la tomografía. Por lo que actualmente la guía del 2021 de falla cardíaca menciona que la tomografía puede ser considerada en aquellos pacientes con una probabilidad pretest de enfermedad coronaria que sea baja o intermedia, o que hayan, de repente se han realizado un examen funcional y el resultado es ambiguo. La tomografía podría realizarse en estos pacientes con una indicación 2A. ¿Y esto por qué? Porque la tomografía tiene la ventaja de que tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? De 99%, es decir, si encuentra que un paciente no tiene placas o que estas provocan una obstrucción menos de 50%, la certeza es de casi el 100%, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, para que esta certeza sea 99%, es necesario que la frecuencia cardíaca sea baja. La mayoría de tomógrafos en nuestro país son de 64 a 128 cortes, por lo tanto la frecuencia cardíaca debe ser menos de 65. Si yo cuento con un tomógrafo que adquiere el corazón en un latido, esta frecuencia podría ser mayor y se adquiere bien. Lo otro es que la frecuencia cardíaca debe ser estable. Si el paciente tiene extrasístoles ventriculares frecuentes, tiene fibrilación auricular, en un tomógrafo de 64 cortes no se puede hacer, a pesar de que la frecuencia sea baja. Quizás es una frecuencia de 45 a 60, pero esos saltos van a hacer que la imagen quede como la foto que les estoy enseñando aquí. Entonces, es importante conocer qué equipo tenemos y qué estudios se pueden hacer, porque los tomógrafos que adquieren el corazón en un latido tiene la opción de detectar la arritmia. Por ejemplo, si viene un extrasístole, la detecta y salta y adquieren el siguiente latido, pero hay que conocer lo que tenemos. Las contraindicaciones es algo bien importante también en el caso de la tomografía, porque, por ejemplo, si es un paciente con alergia al contraste yodado, estaría contraindicado si es que ha hecho una reacción previa adversa muy severa. Si es que el paciente, por ejemplo, si estoy con un tomógrafo de 64 cortes y es un paciente viejito, anciano, que no colabora con el apnea, ¿no? Que de repente no escucha bien, no se le puede hacer el estudio bien, entonces el estudio va a salir mal, va a salir cortado con artefactos de movimiento. Si estoy con un tomógrafo que adquiere un latido, a pesar de que respire, puede salir casi siempre el estudio bien. Si es que el paciente está con una falla renal muy avanzada, quizás mejor considerar otro tipo de estudio. Por otro lado, si está muy inestable, con arritmias inestables o muy hipotenso, pues la tomografía tampoco es lo ideal. Es mejor un examen que esté al costado del paciente como el ecocardiograma.
Si es que el paciente de repente, por ejemplo, es asmático, no le podemos dar beta bloqueador y los calcioantagonistas no le llegan a bajar la frecuencia cardíaca al objetivo, tampoco podemos hacer el estudio. Y como les decía, si es que tiene arritmia y tenemos un tomógrafo de 64-128, tampoco se puede hacer. Y la obesidad también es una contraindicación porque los pacientes muy obesos, o sea, hay mucho ruido en la imagen y para la evaluación de las coronarias es un poco complicado porque no se ve bien. Entonces, en la falla cardíaca lo importante es descartar la enfermedad coronaria. ¿El paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria obstructiva importante? Y para ello necesitamos estudios así, de esta calidad diagnóstica, donde yo pueda ver que, por ejemplo, el tronco coronario no tiene placas, la descendente anterior tiene unas lesiones mínimas, la circunfleja sin placas, la coronaria derecha también con lesiones mínimas, entonces yo puedo excluir con una certeza muy alta que el paciente no tiene enfermedad coronaria obstructiva que esté ocasionando esa falla cardíaca. Pero, ¿qué sucede con aquellos pacientes que tienen probabilidad pretesa intermedia alta? En ellos, por lo general, se suele encontrar más calcificaciones. Y el problema es que las calcificaciones severas en las arterias coronarias no permiten evaluar la luz del vaso y uno tiende a sobreestimar. Es por eso que este no es el examen de elección en este grupo de pacientes. Sin embargo, bueno, actualmente hay técnicas más modernas. El FFR por tomografía no lo tenemos en el país, es una técnica patentada todavía, pero podría, digamos, ser una opción ante los pacientes con muchas calcificaciones. La perfusión por tomografía también podría ser una alternativa que sí puede hacerse en el país, es que se cuenta con el software en el tomógrafo. Entonces, esa es digamos, la principal indicación de la tomografía en la falla cardíaca. Vamos a ver en qué otros escenarios nos puede ayudar la tomografía. Cardiopatías congénitas, ¿no? Si bien lo ideal sería, porque estos pacientes en los que se sospecha cardiopatía congénita son pacientes jóvenes, lo ideal sería hacerle una resonancia para evitar la radiación. Muchas veces no contamos con esta resonancia y tenemos que hacer una tomografía. Entonces, tratar de que siempre sean protocolos de baja dosis en estos pacientes. Por ejemplo, era una paciente que tenía dilatación, bueno, disnea, dilatación de cavidades derechas. En el ecocardiograma transtorácico no se visualizaba bien algún shunt, luego se hizo una ET donde veía una CIA tipo seno venoso, no veían bien si es que había drenaje anómalo, por lo que se pidió tomografía y se ve que existe una CIA seno venoso y asociada a un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Y bueno, acá las imágenes tridimensionales también ayudan al cirujano a tener una idea de lo que va a encontrar en la cirugía y poder, bueno, realizar la cirugía de manera correcta, ¿no? Otras causas de falla cardíaca, las valvulopatías, ¿no? En las valvulopatías, el ecocardiograma definitivamente es el gol estándar. Luego de esto, por lo general, se va a una resonancia ante alguna duda específica, pero la tomografía nos podría ayudar en algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con estenosis aórtica severa que de repente tienen mala ventana o se sospecha de bajo flujo, bajo gradiente, o no nos podemos alinear bien y no encontramos un buen gradiente, pero persiste la sospecha, podemos realizar un estudio que es el score de calcio valvular aórtico. La ventaja es que para realizar este estudio yo no necesito bajarle la frecuencia cardíaca, solamente necesito para evaluar la coronaria, la angiotensión coronaria, pero el score de calcio, ya sea coronario o valvular aórtico, no requiere disminuir la frecuencia cardíaca, solamente que si está con frecuencias altas, se adquiere en sístole. Tenemos los puntos de corte, más de 2.000 en varones es una alta probabilidad de tener estenosis aórtica severa y más de 1.200 en mujeres una probabilidad alta. Es un estudio, como les digo, sencillo, no requiere ayunas, no requiere control de frecuencia cardíaca y se puede hacer en cualquier tomógrafo a partir de 64 cortes idealmente. Hasta con menos cortes podría hacerse, también si es que tienen el software. Luego ya, por ejemplo, si tenemos el paciente con estenosis aórtica severa y es un paciente mayor y va a ir a TAVI, la tomografía nos ayuda también en esto porque ayuda a la planificación previo al procedimiento, ¿no? Como vemos en las guías, tiene incluso la mayor indicación respecto al resto de pruebas diagnósticas porque nos permiten un solo estudio hacer el estudio del anillo, de la altura de las coronarias y de los accesos vasculares, muchas veces incluso con un solo bolo de contraste, ¿no? Entonces, es muy útil también en estos escenarios de falla cardíaca la tomografía en la planificación. En este caso se hace, igual no necesitamos bajar la frecuencia cardíaca para el TAVI. Lo que se tiene que hacer es gatillar, sincronizar con el electrocardiograma el corazón, porque la raíz aórtica tiene que medirse en sístole, y luego se hace una adquisición no sincronizada del tórax y del abdomen, ¿no? Luego ya si es que el paciente le pusieron el TAVI, por ejemplo, y en el postoperatorio se sospecha de que puede haber alguna trombosis y quizás por ecocardiografía hay una mala ventana o algo, se puede hacer la tomografía para valorar trombosis de prótesis del TAVI, porque esto se suele ver bien por tomografía como un engrosamiento en alguno de los velos, que esto se soluciona con anticoagulación. Otras circunstancias, como les decía, en las valvulopatías, el ecocardiograma siempre es lo más importante.
¿no? Pero por tomografía podemos ver algunas cosas también, ¿no? Y esto es, por ejemplo, acá tenemos a una paciente que tenía dos cambios, o sea, dos válvulas metálicas, mitral aórtica y un anillo tricuspidio, y en el ecocardiograma una prótesis le daba artefacto a la otra, ¿no? Tanto en el ecotranstorácico como en el transesofágico sospechaban que uno de los discos no se movía mucho, entonces solicitaron la tomografía y vemos aquí que este disco aórtico prácticamente no se mueve, ¿no? Vemos aquí también en esta imagen en movimiento, este disco casi no se mueve, acá uno hace unas medidas de ángulos y está casi fijo. Y vemos que acá la otra prótesis, la mitral, prácticamente no le da artefacto y permite evaluar. Igual se puede evaluar con frecuencias cardíacas altas y no hay problema. En este caso, esta es otra paciente, una prótesis biológica que tenía mala ventana. Vemos que existe un déficit de coaptación de los velos, incluso se logra ver el plate en la válvula aórtica. Entonces es un estudio complementario, pero que no va a reemplazar al ecocardiograma y eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a presentarles ahora otro escenario, ¿no? En el caso de las miocardiopatías, por ejemplo, que si bien, como les digo, la resonancia siempre va a ser de primera elección, pero a veces en algunas circunstancias nos vemos obligados a usar tomografía y hay que ver de qué manera nos puede ayudar. Tenemos el caso de una paciente de 75 años que hace 5 años tuvo un episodio de taquicardia de QRS ancho, hicieron coronarias, cateterismo en su lugar de origen, venía de Arequipa la paciente, coronaria sin lesiones, y luego, bueno, la paciente se pierde y porque le enviaron a hacer una resonancia, luego vino la pandemia, nunca se la hizo, y regresó después de 5 años a nuestro instituto, actualmente ya con disnea clase funcional 2 y un dolor tipo hincada. El ecocardiograma que se le realiza, el ventrículo izquierdo estaba dilatado con una asinesia a nivel inferolateral, PEDI en 60 y una insuficiencia mitral moderada, ¿no? Nos envían a tomografía, en este caso nosotros vemos que existe un adelgazamiento importante de los segmentos basal y medio inferolateral, y acá se puede ver muy bien, ¿no? Para estos protocolos no necesitamos tampoco bajar la frecuencia cardíaca, pero sí tenemos que poner un poco más de contraste al paciente, ¿no? Hacemos igual en movimiento y vemos que esa zona está prácticamente aneurismática, incluso las imágenes tridimensionales son útiles incluso para el electrofisiólogo posteriormente, ¿no? Le hicimos un protocolo de realce tardío por tomografía donde se observa que hay retención transmural del yodo en esta paciente. El protocolo es similar a la resonancia, se hace después de 7 minutos. Incluso podemos ponerle colores para visualizar algo mejor y vemos esta zona de realce transmural, ¿no? Entonces, la primera opción que teníamos nosotros es que se tratase de una enfermedad de Chagas. Se le hizo el estudio de LISA y salió positivo para Chagas. Ahora la paciente ya están programándola para la colocación de su DAI. Como les digo, la resonancia siempre es la primera opción, pero a veces la tomografía podría ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de miocardiopatías hipertróficas, ¿no? A veces no se logra ver bien el ápex, pero de repente el ecocardiograma nos dice que aparentemente las paredes están bien, pero existe la sospecha porque el electrocardiograma sigue siendo bien anormal. Entonces la tomografía nos permite ver esto también, siempre igual tenemos que poner más contraste para que el lado derecho no quede negro y se ve que este paciente tiene pues una miocardiopatía hipertrófica apical con la presencia de un aneurisma apical. En este otro caso, por ejemplo, otro joven con una hipertrofia bien importante biventricular, ¿no? Que de por sí ya cumplía criterios para colocación de DAI, había hecho taquicardia ventricular sostenida, y vemos que en el estudio también de realce tardío hay una captación muy importante, ¿no? Y en este caso, como les digo, la resonancia es el examen de elección, pero acá permite ayudar de alguna manera, se ve que el realce está en la zona de mayor hipertrofia, en las zonas de unión B y BD, entonces nos contribuyen al diagnóstico de una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Luego, a veces es necesario hallar la función ventricular. Esto ya es en otro escenario, ¿no? Como les digo, el ecocardiograma es lo primero que se hace, luego vamos a la resonancia, que es el gol estándar, pero la tomografía nos podría ayudar en algunos casos. Lo que sí hay que utilizar modulación de dosis para no irradiar mucho al paciente. Hay estudios que se han hecho donde muestran que hay una concordancia muy buena en el lado izquierdo, tanto en volúmenes como en función, con el lado derecho también con la función, pero tiende a haber una sobreestimación del volumen entre unos 10 a 15 mililitros más por tomografía, y se piensa que es porque se adquieren en tiempos distintos. La tomografía es fin de inspiración, la resonancia es fin de expiración, y eso hace que varíen los volúmenes de llegada al corazón y por eso pueden haber esas variaciones, y eso habría que tenerlo en consideración cuando estamos en valores limítrofes. Por ejemplo, tenemos este paciente, portador de DAI, ¿no?
Entonces, igual el protocolo, como les digo, tiene que ser con un poco más de contraste, no se requiere bajar frecuencia cardíaca, pero es un paciente que quizás tendría contraindicación para una resonancia magnética y que con la tomografía podemos hacerlo, ¿no? Este paciente incluso está, como vemos acá, respirando, se mueve acá el pulmón, pero a pesar de ello, al tener un tomógrafo que quiere el corazón en un latido, se puede llegar a visualizar bien sin artefactos de movimiento que nos darían otros tomógrafos. Luego, en otros escenarios, muchos pacientes con falla cardíaca avanzada requieren ya un resincronizador, y es aquí donde la tomografía también ayuda mucho, porque ayuda a ver la anatomía del seno coronario y ver si es que existe de repente anatomía desfavorable, como vasos tortuosos, o de repente alguna anomalía como atresia del óseo del seno coronario, ¿no? Entonces, es muy útil para el electrofisiólogo. O en electrofisiología también muchas veces la arritmia complica la falla cardíaca y va a ser necesario ablacionar a los pacientes. Entonces, en este caso, la tomografía también nos ayuda para que el electrofisiólogo vea la anatomía de las venas pulmonares. En este caso, por ejemplo, este estudio puede hacerse con arritmia, con FA, y el estudio va a quedar bastante aceptable para evaluar las venas pulmonares, ¿no? Y también para descartar trombo en orejuela se tiene que hacer una adquisición adicional venosa para descartar el trombo, ¿no? Y es así que vemos, por ejemplo, los pacientes con FA, la orejuela al no contraerse, tiene defectos de relleno, ¿no? Entonces se ve esto aquí oscuro porque no llega el contraste. Entonces, cuando hacemos una fase venosa, eso debe desaparecer, pero vemos que persiste un poco, significa que hay un trombo. Y en los estudios que se ha hecho, tiene una precisión del 99% la tomografía para descartar el trombo en orejuela. Se están haciendo nuevos estudios, incluso con tomografía, para ver el espesor de la pared de la aurícula y de esta manera hacer que la ablación sea un poco más dirigida, ¿no? Esto es algo que se viene en el futuro, que ojalá en algún momento lo tengamos en nuestro país. Y ya para finalizar, los pacientes ya muchas veces en el estadio final de la falla cardíaca o previo al trasplante necesitan un dispositivo de asistencia ventricular, ¿no? Entonces, en el posoperatorio temprano de la inserción del dispositivo, el paciente está muy crítico. El ecocardiograma lamentablemente tiene imágenes pues muy limitadas porque el paciente está lleno de catéteres, está con muchos apósitos, entonces se ve muy mal, y la resonancia está contraindicada en estos pacientes que están con muchos aparatos. Entonces, aquí la tomografía permite evaluar el dispositivo, su posición y algunas complicaciones que puedan existir. Por ejemplo, en pacientes, no es un adulto, es un neonato, el cual se le colocó en ECMO, y la tomografía vemos que era una postoperatoria de una cirugía bastante compleja que incluía el reparo del arco aórtico, y querían ver si es que el arco tenía alguna zona de estenosis, que no había quedado esto bien, felizmente, ¿no? Entonces, la tomografía permite hacer estas evaluaciones siempre teniendo en consideración qué tipo de dispositivo de asistencia ventricular, y tener en cuenta que la adquisición es un poco más tardía porque como la sangre sale por el ECMO y regresa posteriormente, entonces retorna tarde para ver las arterias, ¿no? Bueno, para concluir, como hemos visto, la tomografía puede utilizarse para excluir la enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad baja a intermedia. También puede complementar al ecocardiograma en el estudio de la causa de la falla cardíaca. Es útil para planificar procedimientos intervencionistas en pacientes que lo necesiten con falla cardíaca, que muchos de ellos lo van a necesitar. Y en pacientes con asistencia ventricular también es una herramienta diagnóstica útil, ¿no? Muchas gracias.